Hola, buen Buenas, día. hola, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos, Mauri y yo, una nueva entrega por el canal Lemniscata, que pueden suscribirse todos los que resuenen con lo que compartimos, venimos compartiendo acá con Mauri. Algunos a propósito de esto del canal, ¿por qué se llama Lemniscata? Nos han preguntado alguna que otra persona y le llamó la atención se ve, y bueno, es simplemente la simbología del infinito bueno, que estamos muy resonando en eso, y creo que bueno, que como somos seres infinitos, viviendo experiencias finitas y en cuerpos finitos, bueno, simplemente eso, como que lo elegimos por eso. Y el tema de hoy es uno que es muy interesante, ha sido muy intrigante en el transcurso de la historia y muy presente, por supuesto, a día de hoy. Estamos hablando de la enfermedad y la salud, por supuesto. Este es un tema que suele generar, ha sido tratado hasta ahora con bastante temor, bastante miedo. Hay edificios enteros de conocimiento construidos desde el miedo, desde la base del miedo, y se enseña y se trata este tema desde esa base. Por lo tanto, nuestro punto de partida hoy no es ese. Nosotros nos posicionamos en un paradigma totalmente diferente de la enfermedad que implica darle un giro de 180 grados al tema, implica darlo vuelta, o sea, una visión, un nuevo paradigma de la enfermedad, porque yo creo firmemente que una de las revoluciones, pero revoluciones de conciencia que se viene Reevoluciones. también, que se viene y que ya está aquí Ya en está. realidad, pero se está manifestando cada vez más, a eso me refiero, es todas las percepciones que nosotros tenemos con respecto a la enfermedad. Eso, el cambio, gran cambio, es la percepción, la forma de situarnos y de ver y de vernos a través de la enfermedad, en este caso, ¿verdad, Mauri? ¿Cómo nos vamos viendo nosotros mismos a través de la enfermedad? ¿Cómo vamos utilizando, cómo vamos reposicionándonos, bueno, a raíz de este fenómeno, vamos a decirle llamado enfermedad, y cómo venimos cambiando el paradigma? Sí. Usualmente se tiene la visión tácita, porque generalmente las personas no nos... Bueno, yo confieso que desde niño, y probablemente vos también, desde Yo niño era muy que... enferma, Ah, estaba no, yo siempre también, enfermita. pero lo que iba a decir es No era que... enfermita, Ah, estaba siempre enfermita, que es estaba, diferente. no era, no se vayan a No, no confundir. era, bueno, el que piense lo que quiera. Vamos a Bueno, dejar la interpretación a dar paso a la libertad, mm, pero siempre muy enfermo, pero ya me he cuestionado. Perdón que te corté, te no, no, no cuestioné. importa, no importa, es la nota de humor que siempre es bienvenida. Bueno, de niño a mí, el particular nunca me cerró, nunca me hizo sentido la visión convencional que se tenía de la enfermedad. Había muchas cosas que yo no le veía ni el mínimo, ni el más mínimo sentido, y por lo tanto, bueno, en parte también, por eso el día de hoy me desempeño como decodificador, y hablo desde la experiencia que he tenido tanto en consulta y sobre todo en consulta, en los estudios y sobre todo en primera persona, en vivencias. Y iba a decir que hoy está todavía, ya que en este paradigma antiguo todavía nos seguimos moviendo, donde la enfermedad se ve como algo raro, que me viene de afuera, que parece que tiran la ruleta y de repente me toca a mí, entonces Me soy el gané la lotería. sorteado, claro, que no sé, este tema del contagio, que se cree en algo llamado contagio, que a cualquiera le puede tocar, que de repente no se sabe bien. Entonces está esta cosa muy como de que es aleatorio, como que no se comprende, y lo que no se comprende genera miedo. Hay, como digo, hay Mm, bibliotecas enteras y enseñanzas y carreras enteras que están edificadas sobre la base del miedo con respecto a la enfermedad. Entonces, los nuevos paradigmas de la enfermedad, tenemos un enfoque totalmente diferente que busca justamente ahondar en eso, no busca escaparse ni combatirla, sino que comprender y ver qué está pasando. Entonces, para sintetizar todo esto en una idea, y ya te paso la palabra, ¿a qué nos referimos con enfermedad en este nuevo paradigma? Vemos la enfermedad como una respuesta adaptativa de supervivencia desencadenada por nuestro propio organismo a partir de su central de mando, que es el cerebro, la parte automática del cerebro, que gestiona toda nuestra supervivencia. Está entrenado para eso, para detectar, gestionar, manejar y todo, y revisar todo lo que tenga que ver con nuestra supervivencia. Esa es parte de sus funciones. Por lo tanto,
una respuesta de adaptación biológica que se genera ante una entrada de información conflictiva, lo que se llamaría un sobreestrés, o sea, un estímulo conflictual que a mí me conflictúa, me estresa, me Sí, atormenta, me genera diferentes cosas. hay un choque Hay un choque, es como emocional un también. biopsicochoc, vamos a decir, Biopsico, shock. emocional, como le quieran Shock, llamar. shock es chileno. Algo, shock. También estamos integrando Chile y Uruguay. Ahí va, la Así como enfermedad es un tema de integración, ya la vamos a llegar un enfermedad va poco a a la eso. integración, también estamos integrando el shock, shock. Y bien, Bio- Bioshock emocional. bien, entonces, una respuesta adaptativa de supervivencia ante este ingreso conflictivo de información, conflictivo para mi sistema, y que Ah, generalmente es un conflicto inconsciente. Por eso nadie se enferma porque quiere, ¿verdad? Yo no digo, ay, qué rico que me enfermé o me voy a enfermar mañana. No, esa es la demostración clara de que nadie es, de que es algo inconsciente. Entonces, eh, insisto, ante este ingreso conflictivo de información y que no pudimos, no supimos, no nos dimos cuenta, no quisimos gestionar de manera consciente. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro inconsciente, en su parte más biológica, más automática, gestiona el conflicto en clave biológica. Y aparece entonces, cuando se termina este conflicto, cuando ya se gestionó y se hicieron las adaptaciones para gestionarlo, luego en la vuelta a la normalidad aparecen lo que se llaman los síntomas. Y ahí es cuando nosotros decimos, oh, estoy enfermo, algo me pasa. Vamos al médico, queremos que nos revisen o lo que sea. Pero el tema, el conflicto, o sea, la entrada conflictiva de información ya empezó eso mucho antes. Y ese es el verdadero dato que está a raíz de la enfermedad. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a buscar siempre en la enfermedad es qué conflicto o conflictos que yo me haya vivido como tal, como conflictos consciente o inconscientemente, me generan esa respuesta adaptativa para así poder desactivarla y transitar a lo que llamamos la curación o la integración, como lo quieran ustedes ver. bien, o sea, sintetizando, creo que Ujú. Mauri ya sintetizó, yo me quedaría con eso de que lo que no comprendemos nos genera miedo, pues somos más propensos a generar miedo ante lo que no comprendemos. Y hay mucha de incomprensión en esto de las enfermedades de hace centurias, siglos. Entonces, por un lado está esto de que si vamos comprendiendo el para qué de nuestras enfermedades o de las enfermedades en nuestro sistema, en nuestra vida, en nuestra biología, en nuestras vidas, en nuestros clanes, porque también la enfermedad tiene un componente sistémico de clan, también el clan enferma, por eso hay clanes, familias enteras con cáncer, que programan cáncer como solución de adaptación, mi abuelita murió de cáncer, mi bisabuela murió de cáncer, no sé qué, y ahí vamos y se genera, ¿por qué? Porque no es digamos, la enfermedad en sí la lesión, la sintomatología la que se hereda, sino el conflicto, la carga conflictual inconsciente, Exactamente. del inconsciente familiar, del que estamos resonando, porque nuestros genes vienen de ahí, y además porque nos criamos ahí, y el medio, bueno, impregna mucho también, y activa mucha información. Exactamente. No hay enfermedades hereditarias. Eso no existe. No existe. Lo que hay, por ejemplo, ¿qué pasa? Como dice Laura, en algún caso, no sé, mi abuela cáncer, bisabuela cáncer, madre cáncer. Hay un conflicto, hay un riel conflictual en ese inconsciente que todavía no ha salido a la luz, no ha sido transformado y que se está manifestando en esta reparación, como le decimos nosotros, específica, que nosotros llamamos cáncer. O sea, hay un conflicto que no está resuelto en ese árbol y que se está manifestando, y hasta ahora se ha manifestado de esa manera. Eso es lo que está resonando. Y en la manera, o sea, en la medida en que las siguientes generaciones toman conciencia de qué es lo que está pasando, integran eso a la psique consciente y hacen toda la transformación necesaria que esto demande, también el árbol se revoluciona, se mueve y eso cambia completamente. No es una maldición ni No, una cadena hereditaria en el sentido convencional que nos han adiestrado para ni, creer que es así. ni algo a combatir, o no lo queremos ver así, esto hay que combatirlo, porque cuanto más, ya hay un combate, ya está el combate instalado, porque si no la carga conflictual no se expande ni se activa. Y si le combatimos, generalmente agrandamos el conflicto y lo que hace Sí, es que vamos a hacer que el cerebro genere más reparación, o sea, más síntomas, más cáncer, más masa tumoral, si ese es el caso, ¿no? De ese tipo de tumor que generó el cáncer o que mandó a armar, vamos a decirle, vamos a hacer que eso se vaya agravando por el combate.
Entonces es como algo matemático también, ¿verdad, Mauri? Que está en la base también. Bueno, el cerebro es matemático. Totalmente, el cerebro es totalmente matemático. La enfermedad no es ni buena ni mala, y esto es lo que a la gente le choca o nos choca. A mí no, en realidad, porque como digo, nunca me resonó esa visión de la enfermedad como algo malo. No estoy diciendo que obviamente que hay síntomas que son desagradables, son Qué de divino mierda. tener cáncer. Claro, yo no estoy diciendo eso. Obviamente, un resfriado ya común, andar con la nariz con los mocos de agua colgando, obviamente que eso no es agradable. Qué agradable, no es No, agradable. no dije es agradable o desagradable, Claro. simplemente dije no es ni buena ni mala, es una respuesta matemática, el cerebro es matemático, es una respuesta matemática frente a un conflicto, y como tal las matemáticas, 2 más 3, 5 en base 10, 2 más 3 es 5, ¿eso es bueno o es malo? Es matemático, nada más, no es ni bueno ni malo. Si tú tienes determinada dinámica, se da determinada respuesta. Eso es así, el inconsciente no tiene esa dualidad, de polaridad de esto es bueno, esto es malo, simplemente da respuestas. Me hiciste acordar una anécdota que esa me quedó porque hace muchos años una consultante, una paciente, le decimos consultante, generalmente los biodecodificadores para cambiarle esa carga, ¿no? Paciente pasivo, Sí. Y hacer como que hasta con las palabras uno influye, ¿no? En las acciones y pensamientos, hacernos más activos de cara a asumir responsabilidades. Bueno, la cuestión es que esta consultante estaba reparando con diarrea porque movilizó en consulta y bueno, y avanzó, digamos, bastante en la comprensión de su conflicto, y reparó con diarrea y me dice, el otro día de la consulta me dice, Laura, tengo tremenda, terrible diarrea, y yo le pongo en el mensaje por WhatsApp, feliz curación, y como 15 Claro. signos de exclamación, y me dice, después que me vio, me dice, no, yo decía, no entendía nada, feliz por la diarrea que tengo, pero se mataba la risa, o sea, se murió de la risa, pero en realidad, claro, eso también me dijo que le ayudó a ir cambiando el chip con las reparaciones, de a poco, como tomárnoslos más con humor, todas estas cosas de reparar, de que aunque es desagradable, las reparaciones, los síntomas, dolores, fiebres, malestar, que también hay una lógica biológica para eso. Exactamente. Porque nos ayuda a entrar más para adentro, estar más con nosotros mismos. También es como un despertador grande, porque, a ver, no te hagas más la loquita. Si estuviste mucho en esto, ahora ya es tiempo de que vayas comprendiendo más de qué viene esta situación en tu vida, o por qué se repite, para qué se repite tanto este conflicto. Claro, Laura menciona que por qué le dice feliz, ¿cómo fue? Feliz diarrea. Feliz diarrea. Feliz Porque claro, curación. detrás de ese síntoma, que generalmente se nos ha entrenado para creer que estamos mal, fatal, es lo que nosotros en decodificación llevamos una reparación. Es decir, que el conflicto ya hubo una movilización ahí que generó esa respuesta. Entonces, eso es saludable en el proceso de desprogramar la enfermedad. Quiere decir que hubo un movimiento, no es que la sesión fue en vano, todo lo contrario, hubo un movimiento que claro, es un poco desagradable porque es diarrea, es momentáneamente complicado, pero es una muy buena señal de que hay algo que se está liberando ahí, de algo que se está moviendo. Entonces eso choca contra nuestra comprensión ordinaria de la enfermedad, donde nos dicen que hay cosas buenas, cosas malas, o la enfermedad es toda mala, me viene de afuera, es una ruleta, etc. Por lo tanto, yo creo que para pasar al otro tema relacionado con esto, ya para ir redondeando, está el tema de las creencias, de que lo que nosotros creemos, la palabra, el verbo, la frase, lo que nosotros creemos de la enfermedad puede ser un gran aliado o un gran bloqueo a la hora de transitar hacia la sanación. O sea, la enfermedad siempre tiene un mensaje. Esto yo quiero que se entienda como muy claro. La enfermedad siempre nos trae un mensaje. No es solamente que, mira, me duele acá, tengo este problema en este órgano o algo. Hay un mensaje, hay algo que me está hablando de mí. No podemos seguir viendo a la enfermedad solo como un síntoma físico, disociado de todo lo que vivo, de todo lo que experimento, de todo lo que me pasa, de todo lo que pienso, de todo lo que siento, de todo lo que imagino. No podemos seguir en ese paradigma porque eso nos limita la comprensión de la enfermedad. La enfermedad siempre trae un mensaje. Y en la medida que nosotros vamos conectando con otras cosas más profundas que solo tratar los síntomas, que está genial, cada uno trátelos como quiera, pero mientras vamos conectando, o sea, en la medida que vamos conectando con esta parte más profunda, es cuando mayores aprendizajes podemos capitalizar e integrar, y eso va a redundar en una mejor salud. Sí, y menos enfermedad, por supuesto. Muy bien. Y darnos la oportunidad para justamente asumir y aceptar lo que nuestra alma nos está de alguna manera poniendo en el camino, porque hay
una finalidad muy amorosa en todo esto, integrar mayor y mayor amor en nuestras vidas, no del edulcorado, siempre el amor no siempre viene en ese formato, ¿verdad? A veces son cosas No, a a veces asumir, vienen a cosas aceptar duras. como, claro, con una apariencia muy dura. Sin embargo, nos está de alguna manera pidiendo eso también. Y bueno, si en el momento que vino el choque conflictual no lo pudimos hacer, evidentemente, bien, pero es la oportunidad para ir haciéndolo a nuestro ritmo, que sabe el alma, o la parte sabia, como le queramos llamar, de nosotros mismos, y a nuestro tiempo, a nuestro ritmo, pero siempre con confianza y con fe de apostar a que eso es lo mejor que está haciendo el alma, coordinada con el cerebro. ¿Tá? Hay una coordinación perfecta, sincrónica en todo esto. Totalmente perfecta, totalmente sincrónica. Sí, y yo para ir cerrando ya, yo creo que quisiera brevemente hablar un poquito del último tema relacionado con esto, que está el tema que ya había mencionado hace un minuto atrás, de las creencias. Nosotros tenemos una serie de creencias asociadas con la enfermedad que muchas veces las metemos tácitamente a nuestra psique. O sea, ni siquiera nos cuestionamos, ni siquiera investigamos, simplemente las adoptamos como verdades que porque están afuera o la cultura las tiene, yo las tengo. Por ejemplo, que hay enfermedades crónicas, que hay enfermedades hereditarias, que las enfermedades se contagian, todo ese tipo de creencias que eso es material para otro eso es video, material para Mauri. otro La video. Cada enfermedad una se de ellas es contagia, material para la otro video. enfermedad no se No contagia. existe el El contagio en el bostezo sentido se que, contagia. sí, la risa capaz La que... risa es más Lo que contagiosa. hay son dinámicas inconscientes, pero Ahí no va. ese contagio que nos han vendido. Encastres inconscientes, ¿no? Cuando necesitamos la Cuando, información, cuando se ¡pic! necesita, Se necesita. cuando no se necesita no pasa No pasa nada. nada. Y esto yo lo he experimentado muchas veces en la Yo vida. también. Y bueno, eso de cada uno es tema de un video aparte que espero Sí. que seguramente lo vamos a estar haciendo, Pero porque es muy interesante. las creencias es importante lo que dice Mauri para Sí, redondear. sí, es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que más se ve en la consulta que limita y coarta a las personas de acceder a su sanación, curación, como lo quieran llamar, no es ni siquiera a veces la enfermedad en sí, son sus creencias de la enfermedad. Si la persona cree que la enfermedad es incurable, que no tiene solución, que la va a tener toda la vida, que se va a morir de eso, no la cura nadie. Podrá ir a 40 decodificadores, 30 terapeutas, 20 médicos, 10 consteladores familiares, lo que sea, y no se va a curar. ¿Por qué? Porque es su propia creencia la que está manteniéndola en el proceso. Está bloqueando, ella misma, la persona, bloquea su curación a través de su creencia. Por lo tanto, el tema, eso es lo que se llama en biodecodificación conflicto de diagnóstico. Cuando lo que yo creo acerca de la enfermedad que tengo me bloquea la curación, aun cuando la enfermedad ya pueda pasar su fase naturalmente o porque solucione el conflicto. Pero si yo me mantengo en la creencia de que eso es imposible, voy a estar ahí hasta el infinito, si quiero. Sí, y ¿sabes lo que he visto, Mauri, en consultantes y en mí también? También lo he visto en mí cuando tenía la enfermedad crónica, que me dijeron que era crónica, la cistitis, que no, bueno, me curé, o sea, hoy por hoy, por suerte, pasé 12 años y los últimos años, 12 años, con tremendos dolores de infección urinaria, pero tremendos, y bueno, los urólogos me decían, Que eso es que crónico. era crónico, que usted salió mal favorecida, o salió, le tocó esto, no era anatómico, investigaban. Pero bueno, la cuestión es que, claro, yo decía, esto de la cistitis y todo esto, había una carga conflictual, pero no era la enfermedad en sí. Pero sí como que noté, sobre todo cuando empecé a comprender desde estos enfoques diferentes, nuevos, que están más basados en el cambio, en reposicionarnos, en la percepción de la enfermedad, que sí, yo como lo noto en algunos consultantes y lo he charlado, como que proyecto la carga conflictual en la enfermedad en sí, como que digo, para no verme a mí, en lo profundo, en lo que me duele verme, lo cargo a la enfermedad o a lo que no me gusta, lo desagradable de la enfermedad. Eso sí se puede hacer. Y es como bien jodido eso, porque empezás como a darle que porquería, esta enfermedad de miércoles, que no, pa, pa, pa. Y como que yo hice poco a poco el cambio ese de agradecerle a la enfermedad me El costó. reposicionarse, ¿no? Sí, agradecerle a los tejidos que cargaban, yo sentía que cargaban con esa carga conflictual. Agradecer el dolor, uff, eso de meses,
pero como que ayuda a ir hacia adentro, hacia otro lugar de uno mismo, donde uno tiene mayor apertura y aceptación, que no la tuvo justamente cuando se dio ese momento del choque conflictivo que uno vivió. No existen enfermedades crónicas, eso no es una característica intrínseca de la enfermedad. Ya lo puede decir, por ejemplo, acá hay un ejemplo y hay muchos. Eso no existe, no es una característica. ¿Qué pasa? Que hay un conflicto que no se termina de ver, que no se termina de resolver, que yo no termino de gestionar. Entonces, cuando no lo termino de gestionar, entro y salgo, o no salgo de la enfermedad, o entro, salgo, entro, salgo, entro, salgo, pero estoy ahí. Eso es lo que pasa, pero no es una característica de la enfermedad. Entonces, hay que tener mucho cuidado, mucha fineza y sobre todo, yo creo que para terminar, yo quisiera cerrar con esto, este tema de, o sea, esta reseña muy breve de la enfermedad introductoria. Nunca hay que permitir, vamos a decir, o permitir que mi espacio mental, que mi inteligencia sea colonizada por las verdades de otros de manera irreflexiva. Usemos la inteligencia, la traemos de fábrica y es gratis. Usemos la inteligencia, la lógica básica, esencial, nuestro sentido de guía interna, como no nos dejemos colonizar por verdades de otros simplemente porque están ahí yo las tomo, no seamos pasivos. La enfermedad nos trae siempre un mensaje, como decía, a integrar. No seamos pasivos con esto, ocupemos lo que tenemos y sobre todo investiguemos. Gente, por favor, investiguemos. La súplica. Sí, por favor, dejemos de creer a ciegas, a tontas y a locas todo lo que nos ponen sobre la mesa otras personas con intereses sobre estos temas que generan mucho miedo colectivo. Dejemos de, sí, también, y control y todo tipo de cosas. El miedo es una energía con la que es fácil controlar a las personas. Entonces, perdón, dejemos de tragarnos lo que nos ponen así de manera irreflexiva. Estamos en una época donde tenemos la mayor cantidad de información posible. Ahora el tema no es la falta de información, el tema es el criterio, es la inteligencia, cómo yo gestiono esa información, cuál admito, cuál no. Así como hacemos dietas de comida, dietas de información. ¿Qué es lo sano para mí? ¿Qué es lo que me resuena? Eso. Nunca le cedamos el poder a nadie. No me crean a mí, no le crean a nadie. Investigue, averigüe, use su inteligencia. Lo mismo, no nos crean a nosotros, señores y señoras, no es creer por creer, investigue, aplíquelo a su vida, pero así con confianza y determinación, vaya y aplique a su vida y si funciona es lo más importante, si le funciona y si resuena con su verdad, la interna, la que no se puede comprar en ningún lado ni manipular, no, la va a descubrir porque está adentro, descubrimiento de nuestra propia verdad. Así que ni siquiera eso de creerle a alguien, porque está de moda, porque nosotros acá no, capaz que hay alguien que dice, nos ponemos a hablar porque está de moda la biocodificación o esto. No, porque lo aplicamos y lo encarnamos en nuestras vidas y estamos aprendiendo más y más en esto de aplicar, porque si no se aplica en la vida, en nuestra propia vida y en nuestro entorno. Es conocimiento muerto. Es conocimiento muerto, es algo que entra por un lado, sale por el otro. Sí. Y para finalizar ya, yo quisiera como digo, redondear un poco esto y decir una última cosa. Si hay alguien, si tú estás viendo esto, seguramente eres alguien que está buscando o está resonando o ya busca otra visión de las cosas, de la enfermedad, de la salud y tiene ese interés. Y yo le digo, si hay alguien viendo esto que tiene alguna enfermedad, está transitando por una fase de reparación, lo que se llama enfermedad, que si tú, es tu caso, y tú decides llegar al fondo de esto y decretas con toda firmeza, voy a llegar al fondo de lo que hay tras mi enfermedad y voy a descubrirlo, no hay fuerza que te pare, vas a llegar, vas a saber, no hay fuerza que te pueda parar o desviar de eso. Si tú lo decretas con toda la firmeza y respondes en consecuencia y sostienes ese decreto, vas a llegar y lo vas a saber. Eso es donde está nuestro verdadero poder también, nuestra verdadera inteligencia en llegar al fondo de las cosas, en crear nuestra realidad y dejar de esperar, dejar de estar a merced de la realidad que nosotros nos tiran en bandeja y que nosotros tragamos irreflexivamente y sin hacer uso de lo que tenemos innato, de todo este maravilloso regalo de inteligencia que tenemos a nuestra disposición. Por lo tanto, si tú estás en esa situación y quieres
llegar al fondo de lo que pasa contigo, lo vas a hacer. Si tienes esa firmeza, lo vas a hacer. Y esto yo lo sé por experiencia propia y personal de que es posible. Lo vas a hacer. Bien. Aunque tarde y porque nuestro propio ritmo, bueno, me llevó Cada uno 12, a su ritmo, pero lo 12 va a años hacer. la cistitis y gracias a eso y por hoy, bueno, además facilito muchas cosas a otras personas también, y amo lo que hago, gracias a los 12 años y otros tantos de ir, bueno, comprendiendo y no ya combatiendo la enfermedad en sí y los síntomas que me resultaban tan desagradables. Había más, había mucho más. Y me animé a tomarlo de lleno, esa ganancia. Curación, básicamente, tomar la ganancia. Tomar la ganancia, integrar. Detrás de la enfermedad siempre hay alguna cosa que me genera cierto conflicto, que me está dando un mensaje de algo que yo tengo que integrar. Para, o sea, sanar no es solamente, ¿cómo se dice? Que desaparezcan los síntomas, que eso está muy bien, de acuerdo. Pero en realidad la enfermedad, como decía, está vinculada a muchas cosas. Por lo tanto, sanar, siempre hay un aprendizaje, un mensaje, hay algo que integrar a nivel psíquico, energético, emocional, afectivo, físico, en todos los niveles. Por lo tanto, dejemos ya de mirar la enfermedad con miedo, como si fuera algo extraño, y vamos sumergiéndonos en qué hay detrás. Vamos sumergiéndonos con valentía, que para eso estamos bien equipados como personas, como seres humanos. Entonces, siempre investiguemos, ocupemos la propia inteligencia, lo que no nos resuene, lo que nos parezca extraño, lo que no se, lo que, no sé, hagámosle caso también a nuestras vivencias, a lo que experimentamos, busquemos por ahí, no seamos gente irreflexiva, seamos gente que ocupa la inteligencia a su favor y no simplemente que la regala y la pone a disposición de otros para que luego me termine jugando en contra. Tenemos ese potencial y es hora de que empecemos ya a asumirlo. Bueno, gente, con esto nos despedimos Y y bueno, seguramente comentaremos más en algún otro video, más específicamente por qué decimos algunas de estas cosas también, ¿no? sí, ¿Sí? bueno, Y bueno, ¿tienes algo más que decir no, para cerrar? vamos cerrando y bueno, eh, esperemos que estén muy bien, que la hayan pasado muy bien, los que hayan resonado con lo que compartimos esta vez, Mauri y yo, y bueno, que lo aprovechen mucho también, que sean pistas, insumos para algunos de ustedes, para bueno, seguir investigando, ahondando, profundizándose y disfrutando de esta maravillosa experiencia de vivir. Bueno, muchas gracias por ver, por escuchar. Esperamos que esta pequeña conversación, intercambio, haya sido de su gusto, les haya servido en lo posible en algo. Y bueno, yo y nosotros aquí con Laura felices de compartir un poco nuestras vivencias, de un poco lo que hemos descubierto. Sabemos que, por supuesto, hay mucho, mucho para todos nosotros por aprender y por descubrir. Y felices de transitar este camino de manera experiencial o lo más experiencial que podemos, no solo desde un lugar de mero conocimiento, sino que de vivirlo, que eso tiene mucha gracia. Así es que, más nada, un gran saludo y Abrazo. hasta la próxima. Nos vemos. Chau, Chao, chao. chau. Chao. Chau, chau.